Bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. La verdad es que hoy es un día de celebración porque estamos aquí para presentar un libro del cual teníamos todos muchas ganas de que viera la luz. Es un libro de nuestro querido Fernando Martínez Gil, gran amigo de todos, amigo de esta biblioteca y colaborador, como siempre, que le pedimos algo. Compañero de la Facultad de Humanidades, ya jubilado, pero bueno, por ahí hace alguna cosita todavía. Y bueno, le damos las gracias, por supuesto, que haya pensado en la biblioteca para presentar este interesantísimo libro. Le damos las gracias también a Almud Ediciones, a Alfonso, claro, también amigo de todos nosotros y de la biblioteca, también por lo mismo, por pensar en esta casa para hacer esta presentación. Como ven o como verán ahora, el libro no puede tener un título más interesante. Con él llegó el escándalo. Ahora nos informará Fernando, ¿no?, de todo el contenido de su libro. Es una historia del cine y de los cines en Toledo hasta 1936. Pero yo no voy a presentar el libro. Para presentarlo y para un poco acompañarnos, tenemos a dos personas muy vinculadas con el cine en nuestra ciudad y que tampoco necesitan presentación. Son como Fernando, tan conocidos como Fernando. Uno es Rafael del Cerro Malagón, que tengo a mi lado, y el otro es Felipe Hernández Ponos. Ellos nos van a introducir en este libro, en esta historia de Toledo, y luego Fernando pues nos contará un poquito de su obra. Cuando queráis. Empiezas tú, Rafa. Como las sesiones de cine empezamos con dos cortos, si acaso el nodo y luego un corto, en fin, como quiera. Antes de la película larga, que será Fernando. En este sentido, va a ser así un poco rápido para lo bueno y de telonero, decir que Fernando es un amigo, entonces lógicamente te llaman aquí para hablar bien del amigo y de la persona y del libro. Entonces, uno leve retoques o unos leves acercamientos a los reflejos que tengo que ver. Fernando nació el año en que el cine americano producía películas como Gigante, Los 10 Mandamientos, Centauros del Desierto, La Vuelta al Mundo en 80 días o Gilda, torta incluida. El cine patrio, en aquel año 56, producía grandes producciones como Esa voz es una mina, La justicia del coyote, Los ladrones somos gente honrada, Recluta con niño, La faraona, Manolo Guardia Urbano, Calabuch y alguien que salvó un poco los trastos a final de año, que fue Bardem, haciendo Calle Mayor, donde, por cierto, además salía en escenografía el cine moderno como el cine moderno que había en Toledo. Así que con esta carta astral cinematográfica se ve que Fernando estaba destinado a ser un apasionado del cine. A Fernando entré en contacto con él a partir del 8 de enero de 1975, lo que era el calendario juliano, y había empezado el curso primero de Geografía e Historia en el mes de enero. Y entonces yo me incorporé en el mes de enero, y digo, sería el 8, por ahí, después de las vacaciones de Navidad, cuando concurrimos haciendo primero de Geografía e Historia en el Centro Universitario de Toledo. Ahí trabé con Fernando contacto, compañero de clase, y algunas aventuras que así repaso en aquellos tiempos con Ricardo Izquierdo, aquí presente, que nos embarcó en algunas excavaciones en el Puente San Martín, y en Vascos, que estuvimos allí de pioneros en mayo de 1975, y en el verano con Alicia también aquí presente, Fernando, buscando hielos por la jara, cosa dificilísima en pleno agosto para refrescarnos. Luego Fernando y yo compartimos algunos viajes de modestísimos mochileros por los montes de Toledo, La Mancha o Andalucía. Luego compartimos dentro del cine aquella aventura del Cineclub Universitario de Toledo en el Doméstico, que ya teníamos una rutina de ir a la comisaría, no que nos detuvieran, sino a llevar los papeles, ir a la delegación de cultura, en fin, ir al Doméstico, a la monja que proyectaba Sor Cámara, que decíamos algo así, y acudía al delegado de la policía y al final nos decía, así ponéis algunas películas mejores porque mi novia se aburre con aquello. En fin, aquella aventura con el proyeccionista que venía de Villaluenga,
y había que ir, bueno, aquellas historias son batallas de cómo concurríamos en el cineclub, y Fernando realmente era ya el buque insignia de aquella aventura. Luego también compartimos algo hace 30 y tantos años, estar en el inicio del estudio de la fotohistoria con un libro colectivo, con Isidro, con Juan, con Manolo Carrero, haciendo aquel libro sobre Casiano Alguacil, personaje reiteradamente y ahora también rescatado, y que estuvimos en aquel momento cuando la fotohistoria en España estaba realmente en pañales. Fernando, también tuvimos alguna colaboración conjunta, también los tres concurriendo, cuando la Junta de Comunidades publicó 120 años de cine en Castilla-La Mancha, donde Fernando habló de cine, Felipe también habló de los cineclub, y, en fin, hilvano estos espejos personales, históricos y traídos a través del cine. Fernando siempre ha sido un apasionado lector, escritor de toda clase de literatura, un hombre amante de la historia, del mar, de América, quizá aquello de la rebelión a bordo le cautivó pronto, y luego ha sido rebelde muchas cosas, apasionado defensor de los viajes, de la naturaleza, de las ciudades de Toledo, con el descalabrado Tajo, que muchas veces ha puesto el dedo crítico o la palabra crítica en muchos foros, y también un gran apasionado de la bicicleta. Tanto es así que, estando en París, hasta nos abandonó, prefirió ir a ver la llegada de Indurain en los Campos Elíseos y salió del Quai d'Orsay, y allí nos quedamos, Charo y yo, y él se llevó a Ángela y a los dos chavales y salió corriendo del Quai d'Orsay para ver Indurain. O sea que la pasión ya queda acreditada desde el año 95 allí en París. A lo largo de su vida, Fernando, en fin, como digo, ha hecho incursiones en la literatura, en la investigación, en la historia, el tema de América, que le encantó desde el principio. Su sueño de ir a la isla de Pascua, el libro la pisó, la vio y dice que es verdad que existe. Luego ha estudiado la antropología, los usos sociales, las fiestas, aspectos colaterales de cómo se entienden los contextos de la fiesta, la muerte, en la historia. Otra gran pasión, y que ahora se está cubriendo también al final de su vida profesional tras la jubilación, es ver cómo otro de sus temas apasionantes, que son las comunidades de Castilla y Juan de Padilla, es algo que va a salir también, lo tiene ahí, es un trabajo que ahí la ha tenido durmiente y algo por él querido desde que le conozco. Ha sido un hombre que ha investigado Toledo, pero también desde una lectura crítica del toledanismo más institucional, o opiniones muy ombliguistas, que incluso ahora se trasladan hasta las redes sociales en forma de algunas absurdas siglas, como eso de TTV, no sé qué. Fernando ha sido un hombre crítico, estudioso, investigador, poniendo tesis y puntos sobre la visión de Toledo documentada y firme. Creo que Fernando tuvo una suerte para entrar en el mundo del cine, y es que el cine creo que lo vivió y se lo trasladó su padre, Antonio, un hombre volcado a escribir en el teatro y en el cine. Un hombre, Antonio, como estuvo también en algún temprano cineclub en los años 40, en el Cine Pax, en la calle de la Trinidad, en el Palacio Arzobispal, y creo que ya Fernando tenía un buen maestro en casa para introducirle en el cine, en los guiones, en el mundo del teatro. Ha conocido, como ya dije en otra ocasión, en carne mortal a guionistas, algunas personas a través de su padre, de primera mano, con lo cual seguía cimentando todo eso. Creo que yo cuando le conocí ya hablaba aquí hablaba de Chaplin, por supuesto, de arriba abajo, de Cukor, de Billy Wilder, de Chabrol, de René, de Jacques Tati, de Fellini, en fin, de todo. Aquello ya se lo traía aprendido con 18 años. Y de ida y vuelta, porque eso ya lo tenía de casa así visto. Es más, llegó a mezclar la literatura con su pasión por el cine en una novela en el 95, como era El verano de la linterna mágica. Recomendable. Así pues, hoy, 120 años después de que el cine se estrenase en Toledo, es posible asistir a este bautizo laico de un libro que colma el esfuerzo de investigación que ha hecho Fernando durante tantos años, para que veamos esta obra
después de haber leído mucho, pero es que además ha visto casi todo lo que ha podido y que se conserva del cine en Toledo, en colecciones, actualmente en reproducciones, en la Filmoteca, en fin, donde iba ha visitado cine, ha visto películas, se las sabe de arriba abajo, insisto, no solo desde una posición de ver, voy a buscar el cine que han rodado en Toledo como una cosa, no, algo más, y eso lo ha llevado al cine. Iba a decir que, en fin, el relato del libro está enmarcado, no es la historia del cine en Toledo de una forma así muy simplista, al contrario, estamos ante una obra completa, la estamos esperando todos, difícilmente superable en mucho tiempo, para completar, quien lo desee, otras lagunas o terrenos que quedan por trabajar en el cine en Toledo, del contexto del cine en la ciudad, incluso rebasando al peso que tuvieron las películas, actores, en momentos a nivel español o internacional. Así pues, tengo que felicitar a Fernando y a todos los lectores que se acerquen a las páginas de este libro, que revela las claves de un fenómeno que desatara un escándalo, el cine, padre de otro escándalo que vino después, que fue la televisión, y abuelo del último escándalo, que son las redes sociales. O sea, vamos de escándalo en escándalo. Enhorabuena al autor, Almuz Ediciones, Alfonso González Calero, por estrenar este libro, justo 120 años, que se cumplirá cuando acabe el acto, más o menos cuando se cumplirá FETEN, los 120 años, de aquella primera proyección de las películas de los Lumière, la noche del sábado 2 de octubre de 1897, Día de los Santos Ángeles Custodios, en Toledo, cuando la luz hizo la magia en una pantalla del Teatro de Rojas. Muchas gracias y léanlo. Después de estas palabras, siempre con ese punto de anécdota y de diversión que tiene Rafa y que sabe llegar al público con tanta facilidad, voy a narrar yo un poco mi amistad con Fernando a través del Cineclub, que fundamentalmente fue donde nació y se coció. Desde octubre de 1983 hasta mayo de 1988, el Cineclub Municipal de Toledo fue programado y sus películas presentadas por Fernando Martínez Gil y por mí a la limón. Hacíamos todo juntos, programábamos las películas, hacíamos los programas a multicopista y nos repartíamos las proyecciones y dirigíamos el coloquio, porque entonces, ya lo comentaré, el Cineclub comenzó como Cineforum, no había coloquio después de la sesión de la tarde. Pero el Cineclub había nacido dos años antes, el 11 de noviembre de 1981, en el Teatro de Rojas, con un ciclo de cine español formado por 5 películas, en un Teatro de Rojas cuyo edificio estaba muy deteriorado. Hacía un frío terrible, la calefacción no funcionaba, había humedad por todas partes y estaba pidiendo a gritos una reforma rápido. 3 ciclos más pudimos poner en el Rojas: el nuevo cine alemán, el cine negro de Bogart y el cine inglés de Hitchcock. Y ya en marzo del 83 tuvimos que irnos a otro cine. Con rapidez el ayuntamiento pudo encontrar el cine María Cristina de Toledo, gracias a la colaboración de su empresario Antonio Mayoral. Y allí, en octubre de 1983, empezó la colaboración de Fernando con el ciclo de obras maestras del cine sonoro UNA, porque teníamos pensamiento de poner alguna más. Como he dicho, entonces en el Cineclub había coloquio y no sé si por culpa nuestra o por qué, pero al año siguiente el coloquio finalizó. Se nos ocurrió programar un ciclo de cine fantástico formado por 9 películas, pero además 9 películas con títulos muy señeros y muy importantes, como El Resplandor, Alien, King Kong, El Hombre Elefante. Pero la gente dejó de ir al coloquio de pronto, no tenía interés en hablar sobre el cine fantástico y materialmente nos sentimos incapaces de volver a recuperar otra vez al público del coloquio, y allí murió.
Desde entonces hasta que Fernando, por razones profesionales, dejó el cineclub, pues más de 20 ciclos de cine, unos más largos, otros más reducidos, 4 semanas de cine del Corpus. Entonces había semanas de cine del Corpus que tenían bastante fundamento, como decía el cómico, y pues bueno, ciclos que disfrutamos mucho al comienzo, dedicados a John Huston, a Luchino Visconti, a Francis Ford Coppola, a Eric Rohmer, al cine australiano, cine para la paz, temas de nuestro tiempo, la comedia americana, ciclos que los hicimos con mucho afán, mucho gusto, que nos llevó a una colaboración muy estrecha, muy fructífera, creo yo, y muy divertida para los dos. Creo, Fernando, lo pasamos francamente bien en aquellos años. La finalización de la colaboración de Fernando fue en mayo de 1988, más o menos, con un acto extraordinario. Fue la clausura de la Semana de Cine del Corpus Christi de ese año, del año 88. Y la programó él, en realidad en colaboración con su hermano, la proyección de una película muda, La Reina Kelly, de 1928, dirigida por Eddie von Stroheim y interpretada por Gloria Swanson, con acompañamiento musical al piano a cargo de Carlos Galán, que era un pianista profesor del Conservatorio de Madrid. Aquella proyección con acompañamiento de piano en el Rojas fue un éxito total y materialmente fue la gran despedida, por así decirlo, de Fernando del Cineclub, que ya no pudimos contar con él porque consiguió la plaza de profesor de Historia en Ciudad Real y se tuvo que ir allí durante un tiempo. Años gozosos que hablan, como ha dicho antes Rafa, de la gran afición que ha tenido siempre Fernando por el cine, del gran amor que ha tenido el cine y la seriedad con que se tomaba siempre las presentaciones. La importancia de las presentaciones de Fernando es que tenían una altura intelectual y de cultura cinematográfica realmente dignas de mención. Cambiando un poco de tema, escribir la historia de los 40 primeros años del cine es una tarea difícil. Escribir los 40 primeros años de la historia del cine español es una tarea ardua. Y reducirlo a los 40 primeros años del cine toledano ya tiene una dificultad casi elevada al cuadrado. Por lo tanto, la tarea con la que se enfrentó Fernando creo que es de una dificultad extrema. Como ha dicho Rafael, su trabajo ha conseguido un libro que yo creo que se va a convertir en poco tiempo en libro importante dentro de la historia del cine español. El cine español carece de libros con enjundia y con valor intelectual de esta época tan olvidada dentro de los historiadores o dentro de la labor de los historiadores. Un historiador catalán, Román Gubert, y crítico de cine, manifestaba en un libro colectivo, Historia del Cine Español, que se publicó en 1995 por la editorial Cátedra, decía precisamente que el escribir sobre el cine mudo, fundamentalmente español, era una tarea muy difícil, porque había muchos inconvenientes. Citaba muchos, pero sobre todo hacía hincapié en dos: en los prejuicios intelectuales que difundieron con eficacia el tópico de que el cine español era inexistente, irrelevante e indigno de merecer un estudio, opinión en que, aunque pueda parecer extraño, coincidían tanto escritores intelectuales de derechas como escritores intelectuales de izquierdas. Lo manifestaba, lo que he dicho, el escritor franquista José María García Escudero, que luego fue director general de cinematografía, pero lo manifestaba también, y quizá con mucha más severidad, el director y cineasta comunista Bardén, Juan Antonio Bardén.
en las conversaciones de Salamanca del año 1995. Por lo tanto, era una opinión intelectualmente muy extendida dentro del cine español que coartó mucho el que hubiese gente que se dedicase a estudiar esa época. Y el otro gran inconveniente es el desconocimiento que se tiene del cine mudo. Hay que tener en cuenta que durante las 50 primeras décadas del nacimiento del cine, la destrucción de material en España fue terrible. Hubo 4 incendios muy importantes en los laboratorios más significados también de España, tanto de Barcelona como de Madrid, que era donde estaban las sedes. Hubo mucho desconocimiento de comerciantes y de industriales, hubo vandalismo, hubo desidia de la administración. La Filmoteca Nacional Española se creaba en 1955 con unos medios escasísimos, cuando la de París y la de Roma y la de Londres llevaban funcionando ya 20 y 15 años con un rendimiento mucho mejor. Entonces, el coleccionar, el reunir todas esas películas que se estrenaban en España, que es una de las labores importantes de las filmotecas, ni siquiera se pudo realizar. Se consideraba en 1995 que solo el 10% de las películas mudas rodadas en España se conservaban. Y de ese 10% que se conservaban, largometrajes completos muy poquitos, películas completas muy pocas, trozos, secuencias, escenas, de algunas un poco más, pero películas completas muy pocas. De ahí, por lo que decía Rafa, y también insisto yo, de la dificultad histórica de atreverse con esta época del cine. Fernando lo ha hecho, ha conseguido, creo, un gran libro de cine, de la historia del cine, un gran libro de la historia de Toledo, porque de alguna manera el cine está inmerso en toda la sociedad y va a recoger también todos los hechos sociales, y por lo tanto también es una historia muy particular, muy especial de la historia de Toledo. Y luego, para mí también el libro tiene un mérito que le hace señero. Un libro de cine, si no tiene buenas ilustraciones, no es nada. Fernando ha seleccionado un conjunto de fotogramas, de fotografías, de carteles de su padre, por cierto. Todos los afiches que él guardaba desde que era niño, anuncios de periódicos, anuncios, artículos periodísticos. Es tal la cantidad de ilustración que tiene el libro y de tal calidad que también le hace elogiable por eso mismo. No sé, no quiero que se note mucho que soy amigo suyo. Es que es verdad, todo lo que he dicho es verdad. Gracias. Después de varios años de solitarias investigaciones y de más solitarias todavía el proceso de postproducción, que ha durado varios años, para mí me es muy grato el estar acompañado por todos ustedes o vosotros esta tarde en un día tan importante para mí. Muchas gracias por estar aquí hoy. Agradezco también de corazón a mis dos presentadores de lujo, que yo quería que estuviesen aquí y se han prestado a ello por muchas razones. A mi derecha tengo a Rafael del Cerro Malagón. Es uno de los pioneros que trataron de esclarecer los secretos de los orígenes del cine en Toledo, y es uno de los que mejor conoce la historia de los siglos XIX y XX en nuestra ciudad, como bien se dará cuenta aquel que lea mi libro, porque está continuamente sustentándose en citas a pie de página de sus de sus abundantes obras. Y también tengo un cierto resquemor hoy aquí, porque es que este libro que hoy presento, un libro mío, podía haber sido un libro conjunto. Teníamos un proyecto para llevarlo más allá de la guerra civil, pero no pudo ser, entre otras razones por la falta de apoyos. Hoy podría haber sido nuestro libro, es solo mi libro, y tengo ese cierto resquemor, Rafa. Me hubiera gustado el que nuestra colaboración hubiera culminado. Y a mi izquierda tengo a Felipe Hernández Ponos, un entrañable amigo. No nos hemos visto mucho en los últimos años, pero compartimos esos bellísimos recuerdos de los primeros años del Cineclub Municipal.
en el que pasábamos unas tardes inolvidables en torno al cine y luego entre sesión y sesión en conversaciones de todo tipo. Me lo pasé muy bien y tengo un recuerdo imborrable de aquella época. Felipe no solamente él comenzó efectivamente esas semanas antes de que empezásemos las temporadas habituales del Cineclub, y luego ha tenido el mérito de continuar la actividad durante más de 30 años, consolidándola y convirtiéndola en una de las actividades culturales señeras de esta ciudad, y al que tenemos que agradecer también que cuando cerraron todos los cines comerciales en el casco histórico, él hizo posible que pudiéramos seguir viendo cine en pantalla grande en el Teatro de Rojas. Así que muchísimas gracias, Rafa, gracias, Felipe, y gracias también por vuestras cariñosas presentaciones. También quiero dar las gracias a Alfonso González Calero, cuya gentileza me ha hecho un hueco en su colección de añil. No es la primera vez, además. Yo diría que si no hubiera sido por él, yo en lo que llevamos de siglo no habría publicado nada y por tanto no habría escrito nada a todos los efectos. Espero que no muy tarde se valore la inmensa labor en pro del libro y de la cultura que Alfonso González Calero está haciendo durante ya muchos años. Gracias, Alfonso, por haberme permitido formar parte de tu ya prestigiosa colección. Bueno, y dejo ya los agradecimientos, porque no hay más. Me he encontrado durante varios años en una travesía del desierto en que parecía que el libro que había escrito con tanta ilusión no interesaba a nadie. Bueno, esto es comprensible en el caso de los editores privados, porque era un libro complejo, un libro arriesgado y que no va a convertirse en un bestseller. No es tan comprensible en cuanto a los organismos oficiales, que han utilizado la crisis como excusa para desprenderse de sus servicios editoriales. Eso es lo triste, que hayan abdicado de lo que yo creo que tanto ayuntamiento como diputación, como consejerías y gobiernos autonómicos deberían haber mantenido. El libro forma parte de la cultura, y la cultura con mayúsculas. Así que poco tengo que agradecer. Un último agradecimiento, sí, muy especial a Ángela, a mi compañera y esposa, que me ayudó a tomar decisiones que yo solo seguro que no habría tomado, y hoy no estaría aquí presentando este libro. Y que ha sido tan comprensiva que no solamente me ha permitido sustraer horas y horas, días de viaje a la vida familiar, sino incluso parte de nuestros ahorros comunes en sacar adelante a estos hijos tan particulares. Así que, Ángela, buena parte de este libro eres tú. Bueno, y ahora unas pocas palabras en que voy a intentar justificar muy brevemente, porque luego quiero poner una proyección con fragmentos de las películas, de algunas de las películas que he estudiado, justificando y explicando un poco qué se van a encontrar en estos dos tomos que forman Con él llegó el escándalo. Lo primero que les habrá llamado la atención es el título. El título es un guiño cinéfilo a una película de Vincente Minnelli que protagonizó Robert Mitchum y Eleanor Parker, me parece que era. Pero esconde una cosa más detrás, porque dice algo acerca del enfoque que yo he seguido en el libro. Las historias del cine tradicionales se dedicaban a valorar las películas, a los directores, a los movimientos, las influencias de unos sobre otros, descubriendo las obras maestras, lo que merecía la pena ver simplemente por entretenimiento, lo que había que desechar, pero eso es solo una parte. El cine interactúa con la sociedad, interactúa con un público, y es todo eso lo que hay que estudiar. Hay que ver cuándo nace el cine, en qué circunstancias, cómo es recibido y aceptado por el público, cómo nacen los locales donde la gente empieza a tomar la costumbre de reunirse para consumir este tipo de películas, cómo se exhiben junto a varietés, junto al teatro o en competencia con el teatro, cuáles son las reacciones de ese público, de la crítica, de las fuerzas vivas. En el caso de nuestra ciudad, de la Iglesia, es una actitud muy interesante que va evolucionando a lo largo del tiempo. Bueno, en definitiva, es un enfoque sociocultural de la historia del cine, que podría ser tan interesante hecho en Barcelona y en Madrid como en La Coruña, en Ávila, en Toledo o en Málaga. Pues eso es lo que he intentado, y el título
alude a la actitud de una parte de la sociedad bien pensante, de una ciudad provinciana como era Toledo a finales del siglo XIX, que con el nacimiento de ese nuevo medio de comunicación y entretenimiento siente recelos porque ve que puede ponerse en peligro su concepción de la moral y del orden establecido. El cine viene a mover las aguas, ¿no?, de esa escena dominada hasta entonces por la zarzuela, por el Don Juan Tenorio que se ponía a principios de cada noviembre, o por los dramones decimonónicos. Con el cine, por tanto, llegó el escándalo a esa ciudad provinciana y tradicionalista. Pero naturalmente están también las películas. El primer tomo lo dedico a la historia de los cines, desde los primeros hasta aquellos que los de mi edad superior a la mía hemos conocido como el cine imperio o el cine moderno. Y el segundo tomo va dedicado a las películas que se rodaron en Toledo. Podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que Toledo ha aportado a la historia del cine? Bueno, pues contestaríamos, pues ha sido un escenario, hasta diría yo un escenario privilegiado de muchas películas antes y después de la Guerra Civil y hasta nuestros días, todavía siguen rodándose muchas películas. Pero estudiándola a fondo podemos llevar muchas sorpresas. Nos vamos a encontrar a cineastas de primer rango que en un momento u otro entablan una relación con nuestra ciudad. Algunos ejemplos. En el ámbito de la exhibición, Eduardo Gimeno es el que pasaba por haber rodado la primera película en España y por un operador español, la famosa salida de Misa de la Virgen del Pilar. Luego se ha descubierto que no era la primera, pero sí es la primera película, la más antigua conservada. Bueno, pues Eduardo Gimeno regentó varios cines en Toledo, tanto en el Miradero como en la Cuesta del Águila. Y entre los cineastas que vinieron a rodar aquí películas nos topamos con Segundo de Chomón, uno de los pioneros indiscutibles no solo del cine español, sino del cine universal. Segundo de Chomón hizo películas en las que ensayó los primeros trucos, efectos especiales, hizo películas rodando fotograma a fotograma. Podíamos considerarle como el Méliès español. Bueno, pues él vino aquí en 1911 a hacer un documental para recoger las bellezas de Toledo. Luego, un director que los cinéfilos también conocemos muy bien, Louis Fayad, de la productora Gaumont, hizo la primera película de ficción que se conserva en Toledo, rodada en Toledo, allá por 1914. Louis Fayad fue el creador de los seriales que tanto éxito tuvieron durante la Gran Guerra, como Fantomas, como Los vampiros, Judex, etcétera, etcétera. Unos años después vino una intérprete y directora francesa llamada Jeanne Roch, que rodó una película. Probablemente no os diga nada, pero sí os digo que era conocida como Musidora, la primera vamp de la historia del cine, que fascinó a los espectadores con sus mallas en los episodios precisamente de Los vampiros de Louis Fayad. Bueno, pues este es el director de la primera película de ficción conservada que se hizo en Toledo. Poco después pasó por aquí Marcel L'Herbier, otro de los grandes directores del cine francés de los años 20, para supervisar una película de su pupilo y actor favorito Jacques Catelin, el conocido como el Rodolfo Valentino francés, que se puso al otro lado de la cámara, interpretó y dirigió una película rarísima en la que se funden el melodrama y la vanguardia, una película que sería prohibida rápidamente en España y que llama mucho la atención al relacionarla con nuestra carpetobetónica ciudad, ¿no? 1926, otra película insólita en la historia del cine, La Malcasada, en que un periodista de Val de Santo Domingo, afincado en Madrid, donde fundó varios periódicos, reunió a toda una serie de personalidades del mundo de la cultura, de la tauromaquia, del ejército, de la política, para que apareciesen delante de la cámara interpretándose a sí mismos y dando su opinión sobre una reflexión o denuncia que él planteaba, que era la carencia en España de una ley de divorcio. Es una película, ya digo, insólita, rodada en parte en Toledo. La protagonista es una toledana que se casa con un torero mexicano, el que se descubre que había dejado allí un hijo. Entonces él vuelve con la mujer, madre de ese hijo, a México, se divorcia y vuelve a casarse con ella.
pero nuestra toledana se queda en un limbo, porque ya no es ni soltera, ni casada, ni viuda. Bueno, una película interesantísima y rara en todos sus extremos. Luego se hicieron muchas películas de capa y espada, de aventuras, en las que el drama que comentaba Felipe es que el 90% del cine mudo español se ha perdido, porque no había ninguna industria. En cuanto se explotaba una película ya dejaba de tener interés. Bueno, pues he ido estudiando las que me ha sido posible, las que han pervivido, o al menos parcialmente, y las otras pues he tratado de dar la información que he encontrado, sobre todo en la prensa. Ya en el cine sonoro, en los años 30, nos encontramos con películas también muy interesantes, como una biografía de Fermín Galán, que se rebeló en Jaca y fue fusilado meses antes de la proclamación de la República, que ha desaparecido por completo, o una zarzuela, Doña Francisquita, dirigida y producida por alemanes, y que además ambientan en Toledo a un supuesto Madrid castizo, dicen un casticismo más cercano al Rin que al Manzanares, también una película muy curiosa. Por estos años, los 20 y los 30, hicieron sus correrías por Toledo los famosos hermanos de la Orden de Toledo, que fundó Luis Buñuel. Yo no podía dejar de mencionar y de dar un espacio a esas andanzas de Luis Buñuel y sus amigos de la residencia de estudiantes. Claro que estas correrías no se plasmaron en una película por entonces. Un perro andaluz, La Edad de Oro, Las Urdes no tienen nada que ver con Toledo, pero sí otras películas que Buñuel filmaría décadas después, como Viridiana o como Tristana. Tristana es de 1970, pero termino dedicándole un capítulo, y así culmino el segundo tomo del libro, porque Buñuel trató de ambientar la historia no a finales del siglo XIX, como había hecho Galdós, en la novela que sirve de base a Buñuel para su película, sino la Toledo de los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil, que fueron los que Buñuel tanto conoció y amó. Y de ahí que un estudio en profundidad de Tristana me sirva para cerrar simbólicamente el libro en 1936, justo cuando está a punto de estallar la Guerra Civil. Pero más que palabras, lo que me propongo es ofreceros una selección de fragmentos de películas para que os hagáis una idea del material con que he trabajado. Y lo que vamos a hacer es desalojar la mesa y iniciar una proyección, y yo me voy a bajar para explicar un poco las imágenes que vamos a ir viendo. Bueno, la película dura un cuarto de hora y es encantadora. Otra película coloreada, Nacimiento, Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo. Varios cuadros que se van sucediendo. Este es uno de los primeros, el nacimiento del niño Jesús. Atención, vamos a ver cómo nace Jesús, el niño. Atentos. ¡Ah! Por generación espontánea, preservando de este modo la virginidad de María, ¿no? Bueno, pues esta película fue muy probablemente la que sirvió para inaugurar el primer cine que se instaló en el Paseo del Miradero, allá por 1907, y que se llamó Cinematógrafo Imperial. La película consta de varios cuadros independientes que se iban vendiendo pues según lo que ofrecían los alquiladores o compradores de la película. Cuantos más cuadros, pues más caro era y más duración. Después de ese Cinematógrafo Imperial nacería en ese año de 1907 otro cine, el Coliseo Moderno, en otro de los espacios que ha estado durante mucho tiempo ligado a la exhibición cinematográfica en Toledo, la Cuesta del Águila. Ya solo faltaba la de la calle de la Sinagoga, a partir del Teatro Moderno, que luego se convertiría en cine moderno. Y así irían naciendo aquellos locales que los mayores conocimos. El Cine Imperio, que se llamó Cine Toledo y que nació en los años 20 en la dictadura de Primo de Rivera, primero llamado Cine Toledo, luego Imperio de los Flechas y Cine Imperio hasta que cerró en 1992. El teatro moderno se convirtió en el cine moderno, que también muchos conocimos y disfrutamos en nuestra infancia multitud de películas, que cerró en los años 70, y ya solo nos faltaría el cine Alcázar, pero ese ya está fuera de mi cronología porque se inauguró
Rafa está por ahí en 52. Sí. 1952. Hasta que los cines desaparecieron por completo de nuestra ciudad. Este es otro cuadro sobre la crucifixión. Las mismas características casi, aunque sea ficción, de lo que veíamos antes. Hay muy pocos movimientos de cámara. Antes hemos visto uno para encuadrar la llegada de los reyes, pero es muy raro. Casi todos son planos fijos en que en la profundidad de campo se van disponiendo los figurantes, que a veces son muy numerosos. Y este es el último cuadro, la apoteosis final, la ascensión de Cristo. Vemos algunos de esos efectos especiales en los que creo que llegó a colaborar el segundo de Chaumont también. Su esposa, Juliane Mathieu, encarnó a la Virgen María, a la que veíamos antes. Y algunos efectos especiales, bueno, en esa estética sansulpiciana, ¿no? Y que nos recuerda muchas veces los cuadros de las antiguas pinturas murales de un Giotto, por ejemplo, solo que en vez de cuadros que nos van contando la vida de Cristo, pues son cuadros, imágenes en movimiento, no fijas, y nos recuerda también pues, el teatro barroco. Esto era efectos especiales de una superproducción. Pasemos a las películas rodadas en Toledo. Las más antiguas son actualidades, pequeñas noticias que se encajaban en las revistas cinematográficas que empezaron a surgir en la primera década del siglo XX, al estilo de lo que luego sería nuestro nodo. Bueno, las primeras películas que se rodaron en Toledo, de las que tenemos noticia, no tienen que ver con los encantos de la ciudad, sino con las visitas de Alfonso XIII, que cada vez que venía un mandatario extranjero se lo traía a la Academia de Infantería para hacer una demostración militar. Estamos en 1909, en la visita del rey Manuel II de Portugal, que sería descabalgado al año siguiente y Portugal proclamaría la República. El primer plató cinematográfico es la explanada oriental del Alcázar, o sea, al pie de este muro. Ahí se rodaron estas películas. Había una explanada donde la Academia realizaba sus ejercicios gimnásticos y sus desfiles militares. Ahí tenemos a Alfonso XIII y a su izquierda, un poco por delante, a Manuel de Portugal. 1909. Hay alguna película anterior que menciona la prensa, pero no se ha conservado, o al menos yo no la he encontrado. Vemos el torreón de esta fachada oriental del Alcázar. Y ahora otra película, saltamos de 1909 a 1913, muy parecida, en la que Alfonso XIII se trae a Toledo a otro ilustre visitante, el presidente de la República Francesa, Ramón Poincaré. Estamos en los meses anteriores a la Gran Guerra. Poincaré hizo una gira y lo trajo también a España. El punto de vista es muy parecido al anterior. Al final vemos el edificio de Capuchinos, con el paso curvo que le comunicaba con el Alcázar, cuyo muro oriental y su torreón en el centro de la fachada estamos viendo ahora. Ahí está el antiguo convento de Capuchinos y a la derecha, esa estructura como neomudéjar, es el paso curvo que comunicaba ambos edificios. Perspectiva diagonal, cámara inmóvil, como las que veíamos antes, de los primeros años de la historia del cine. A Alfonso XIII le encantaba encabezar las tropas en los desfiles, participaba en ellas y luego se ponía al lado del mandatario para revistar las tropas.
Esta es una película que también se rodó en aquella ocasión, pero la marca de agua ha cambiado. Antes había una Margarita, que era la de Gaumont, y ahora está el Gallo de Paté. En fotografías de la época se ven dos cámaras, una al lado de la otra. Es muy parecida, y vemos a Alfonso XIII desfilando marcialmente. Antes le veíamos en el patio del Alcázar actuando de Cicerone ante su huésped delante del conde de Romanoli. Este es un plano precioso del primer documental, documentado, valga la redundancia, que tenemos de 1911. Su autor, Segundo de Chomón, que aparte de sus películas fantásticas, hizo una serie de documentales en diversas ciudades españolas: Gerona, Barcelona, Burgos y Toledo. En los catálogos de la época figura como coloreada, debía ser preciosa, pero la versión a la que he podido acceder es esta. Yo no sé si aparecerá alguna vez en una filmoteca. Este es uno de mis planos favoritos, debajo de la Puerta del Sol y la Puerta de Alarcones al fondo. Y además está como recortada en sus bordes, con lo cual la vida que Chomón daba a sus planos, pues aquí está como escondida y nos da esa impresión fantasmagórica, primitiva. La parte interior de la Puerta de Bisagra, todavía con las casas adosadas, la hizo para Paté. Otro documental que no tiene fecha, pero que yo creo que es de 1913-1914. Una escena del martes en Zocodover. Está rodado también, vemos la marca de agua de la Margarita, también por operadores de la Casa Gaumont. En esta ya notamos un cierto movimiento, casi todos sus planos están rodados en forma de panorámica. La vista del Hospital de Santa Cruz desde el Alcázar, la visión que tendrían luego los asediados unos años después, y la huerta del Rey. El paseo de Recaredo hacia el puente de San Martín, con la puerta de Cambrón al fondo, y el barco de pasaje. De las actualidades y el documental pasamos a la ficción. Esta es un fragmento de la primera película conservada de ficción rodada en Toledo, Le Coffret de Toledo, el cofrecillo de Toledo, rodada por Louis Fayard, con un equipo que se trajo de Francia en un recorrido por Madrid, Toledo y Andalucía, como siguiendo los pasos de los románticos en el siglo anterior y buscando ese pintoresquismo que todavía se vendía en España. El argumento es muy sencillo. Dos turistas, Fernand Herman y Suzanne Lebret, que vienen a visitar Toledo, y un aguador les vende un antiguo cofrecillo. Vemos al fondo el puente de Alcántara y la subida de Gerardo Lobo. Todavía la circunvalación que lleva a la actual estación de autobuses no existía. Y dentro del cofrecillo encuentran una carta de un antiguo oficial francés de la Guerra de la Independencia, que les dice que está acosado por los guerrilleros en Sevilla, no sabe si saldrá de esta, y que ha enterrado una cantidad de dinero que ofrece a aquel que encuentre la carta a cambio de que le erijan una cruz en el cementerio de su localidad natal. Aquí está el descubrimiento de la carta, con ese bonito fondo, con la puerta de bisagra y a la izquierda Santiago del Arrabal. Más o menos ahora vamos a ver el texto en francés que aparece, que es el que acabo de contar, más o menos. A mí me da que Fayard tenía en la cabeza una especie de epopeya rodada en la Guerra de la Independencia, con un personaje parecido a la Carmen, que fue muy difícil que sobre todo los franceses se fuesen desprendiendo. Siempre que venían a España veían un personaje parecido a Carmen, pero el equipo de rodaje se vio obligado a volver rápidamente a Francia porque acababa de producirse el atentado de Sarajevo. La Gran Guerra era inminente. Y bueno, es una hipótesis. Yo creo que la epopeya que tenía en mente no pudo realizarla y luego aprovechó el material y transformó la película en algo un tanto decepcionante, porque termina como una comedia o más bien una broma.
y otros planos que también podían haber encajado en esta película las metió de una manera un tanto forzada en su serial de los vampiros, que rodaría unos meses después en Francia. ¿Será verdad? Y ahora pasamos a un plano precioso en el que vemos la subida hacia el miradero. Con toledanos del momento que no se privan de mirar a cámara. ¿Qué estarán haciendo estos franchutes? Siguen unos planos en la Casa del Greco y luego ya se traslada la acción a Sevilla y Andalucía. De 1914 a 1921, Sol y Sombra, dirigida e interpretada por Musidora, la que vemos aquí en la Casa del Greco. Esta es la famosa vamp y musa de la vanguardia francesa. No tengo más que este fragmento, la vi en la Filmoteca, donde hay una copia, y no he podido utilizar para esta presentación más imágenes en movimiento que esta. Y esta es la película curiosa de Jacques Catelin de 1924, La Galería de los Monstruos, que no he podido estudiar en su integridad. La copia de la Filmoteca le falta la primera media hora y además tiene intertítulos en ruso. Es extrañísimo. Bueno, pues cuenta la historia de un circo que viene a Toledo. En esa parte que no se ha encontrado, pues figuraría una cabalgata por las calles de Toledo, por el Paseo del Tránsito. Luis Alba tiene una fotografía en la que vemos a Marcel L'Herbier y a Jacques Catelin rodando una secuencia en el Paseo del Tránsito. Y tenemos otras fotos fijas de esa cabalgata en algunas revistas de cine de la época. Este es el comienzo de la función, cuando el cine se da a conocer y empieza a presentar a sus freaks. Esta podría ser una película precedente. Adolfo de mismo lo ha señalado en un artículo en su periódico hace unos pocos meses, de la película de Todd Browning, ¿no? Y yo la relaciono también con otra de Charles Chaplin, El Circo, porque aquí aparecen diversos fenómenos y el argumento tiene muchos puntos de contacto. Es una película rodada con muchos elementos vanguardistas, con un montaje muy corto, casi de videoclip a veces, para lograr los climas que pretende. Probablemente esto se grabó en estudio, ya en Francia. Aquí empieza la presentación del personaje, están los intertítulos en cirílico. Entre los actores y personajes del circo que se presentan ahora a continuación, vamos a encontrarnos con otra sorpresa. Ahí vemos en un cartel Kiki. La famosa bailarina. Ahí la tenemos. Bueno, pues esta no es otra que la famosa Kiki de Montparnasse, la musa de Man Ray, que intervino con él en diversas películas y otras películas de la vanguardia. Otra de las musas de la vanguardia parisina. Con esos contoneos podemos imaginarnos que ni en Toledo ni en la España de la época, en una dictadura, la película iba a tener mucho recorrido y efectivamente fue prohibida en poco tiempo. Es una película también muy extraña, porque Jacques Catelin eligió Toledo para ambientar esta historia. Y en el metraje que se conserva, solamente aparece Toledo en el plano final. La pareja protagonista, interpretada por Jacques Catelin y Lois Moran, abandonan la sordidez del circo y escapan hacia una nueva aurora llena de esperanza. Es el final de la película, un final esperanzador.
Así termina la película. Y pasamos a La Malcasada, otra película, decía antes, insólita. La toledanita, una vez que ha sido abandonada por su marido, es visitada en los jardines de Buenavista, del conde de Romanones, por su confesor y por un amigo, que van a consolarla. Uno de ellos, ahora vamos a ver primeros planos, es el deán de la catedral, José Polo Benito, que sería asesinado en nuestra guerra civil, y que era un personaje muy interesante, y el maestro Jacinto Guerrero, el autor del Huésped del Sevillano, Los Gavilanes, que empezó acompañando al piano en el cine del Miradero de Eduardo Gimeno, antes de su exitosa carrera. La protagonista, María Banquer, en el personaje de la toledana. Digo que Polo Benito era un personaje interesantísimo, le interesaba mucho el cine y escribió en el castellano multitud de artículos dedicados a la utilización doctrinal del cine por parte de la Iglesia. Cuando se van a casar, los protagonistas, José Nieto, que vemos al fondo, y la toledana, son invitados por el ex ministro Natalio Rivas, al que vemos ahí accionando. Y a la cena acuden otros dos invitados que ya han conocido seguramente. Sí. Este de la derecha, el chirlo que tiene también es inconfundible, y su brazo izquierdo inutilizado, Millán Astray, que vemos ahí interpretándose a sí mismo, con gran solvencia, yo creo, en este primer plano. Y frente a él, Francisco Franco, dicharachero y encantador, nada hacía presagiar el papel que luego iba a representar en la historia de España, haciéndose de sí mismo un exitoso militar con 33 años. Ese es José Nieto, galán, que comenzó ahora en el mudo y que luego salía en tantas películas de los años 40, en las películas patrióticas o en las superproducciones que serían en los años 50 y 60. Cuadrilla, por ejemplo. Razas. ¿Esta biblioteca, Fernando, la del Cigarrán? ¿La de Buenavista o...? No, eso ya no es. Y esta es una secuencia quizá la más famosa de La Malcasada, pero que por razones que desconozco se sacó del montaje y está en una película que hoy es accesible en la página de Radio Televisión Española y Filmoteca, que se llama Personalidades Españolas. Ramón Vanilla del Valle Inclán junto a la protagonista en el estudio de Julio Romero de Torres, que está haciendo el retrato de boda. Lo curioso es que en los años 30 también Hollywood se interesó por Toledo. Gary Cooper y Marlene Dietrich. Nos vamos hoy, igual que yo, ¿va también a Madrid? No, yo tampoco. ¿Y a dónde van? Una película llamada Deseo, de Frank Borzage, supervisada por nada menos que por R. Lubitsch, para la Paramount. Bueno, pues una buena parte de la acción de la película se desarrolla en Toledo. Ahí vemos el Castillo de San Servando. Un plano que no hay que olvidar porque lo vamos a volver a ver ahora. Torciendo hacia el Puente Nuevo de Alcántara. Y ahora una panorámica en la que la segunda unidad rodó a unos dobles, porque Marlene Dietrich y Gary Cooper no vinieron a Toledo, en los últimos meses de 1935. Estamos ya casi en las puertas de la Guerra Civil. Y ahí un paisaje rehecho, pero que recuerda mucho a la cabeza, ¿no? Por lo menos en la parte de abajo. El teléfono. ¿O tiene usted la mano, mi comandante? Si me quedas hablando de
película de la Paramount, Arise My Love, de 1940, el mismo plano, que se ve utilizado en la película anterior. Pero esta vez con Claudette Colbert y Ray Milland, en una película de Mitchell Leisen, con guión de Billy Wilder y Charles Brackett. Y esos planos, bueno, yo no soy capaz de identificar, pero que eran de Toledo, de su provincia también. Un breve fragmento de la fantasía de Carlos Saura, Buñuel y la mesa del rey Salomón. El gran Wyoming, haciendo de Buñuel, y hablando de las correrías de los hermanos de la Orden de Toledo. Dalí a la izquierda, Buñuel en el centro y García Lorca. Y voy a terminar homenajeando a Buñuel y a su película Tristana. Es un montaje de 7 minutos y ya terminamos. Tristana, de 1970, es una película con sus protagonistas, Fernando Rey, Catherine Deneuve, Franco Nero, pero el protagonista absoluto yo creo que es la ciudad de Toledo. Es un paseo por la ciudad de los años, finales de los años 60, que muchos hemos conocido, salvo los más jóvenes, y con una ambientación que nos lleva, como decía, no al siglo XIX, sino a los años 30, a los años que Buñuel había conocido y en los que había pateado la ciudad. Entonces vamos a ver una selección de secuencias en la que vamos a visitar diversos lugares de nuestra ciudad. La antigua casa de reluz de Tristana, en la calle de la ciudad. Catherine Deneuve, la Campana Gorda, uno de los lugares emblemáticos de la Orden de Toledo. Jesús Fernández, el papel de sordomudo. Español, cuyo interior vamos a ver ahora, pero que no es el café español, sino una reproducción que el decorador, el manchego Enrique Alarcón, hizo para la película, con toda fidelidad. El patio de Tavera. Y el sepulcro de Berruguete, del Cardenal, con la famosísima secuencia que me ha servido para la cubierta del segundo tomo. La calle de Santo Tomé, no Lagaos. ¿A dónde quiere que vaya? Alguna vez se va a enterar de López estas salidas y... ¿Y el qué? No le vemos casi el pelo. Si se entera, que se entere. Ya no le soporto, Saturna. Verá como por acompañarla algún día acabo yo hasta la braga. Cada día más viejo y más ridículo. La calle de la Campana. Saturna, oye, ¿qué pasa? Mire esa calle. ¿Y esta otra? ¿Cuál de las dos te gusta más? La que usted quiera, yo no sé. Yo prefiero esta, vamos. Pues si le he de decir la verdad, a mí me gustaba más la otra calle. San Pedro Mártir. Con este diálogo genial que a mí me encanta, de puro surrealismo. Franco Nero. Hay un perro rabioso. ¿Y yo? Está usted en su casa. Siéntese.
¿Y es en catalán? Sí. Lo hice venir de Barcelona. Ah, bien. Un niño salvador de la película. El paseo del tránsito. Déjame en paz. San Juan de la Penitencia. La plaza de Alfonso VI, donde vive Horacio, donde hoy está la escultura de Chillida, al lado de la puerta de Alfonso VI. Espérame si quieres, allá tú. Una magníficamente iluminada plaza de Santo Domingo el Real, uno de los lugares fetiche de Buñuel, que aparece en sus 3 películas, El fantasma de la libertad, Viridiana y Tristana, que tienen alusiones a Toledo. La casa de Don Lope, el Colegio de San Bernardino, en la calle de Santo Tomé, la iglesia y la plaza de las Capuchinas, nuevamente el paseo del tránsito, y 3:18 y 3:21 y 4:25. ¡Parquillero! ¿Cómo va esa salud, Tristanita? ¿Y la de su madre cómo va? Pues muy bien. Igual yo, gracias. Adiós. Vamos. y al final de la película, que Buñuel termina una especie de rebobinado de la acción. Con el sonido del cierzo y las campanas, volviendo hacia atrás, hacia el principio de la película, hacia el momento en que todavía Tristana no había perdido su inocencia. El último plano que vamos a ver ahora se corresponde con el primero, con que la película empezaba. Huida hacia atrás, decía, hacia atrás, hacia los tiempos anteriores a los horrores a la guerra civil, hacia los años en que Buñuel disfrutó tanto visitando Toledo, hacia los años de Pérez Galdós, cuando escribe la novela en que está basada la película, 1892. Es el momento en que ya algunos pioneros, como Agustín Leprince, han conseguido impresionar los primeros fotogramas. Un año en que empiezan a filmar también Thomas Alva Edison y sus colaboradores, especialmente William Dixon, para su aparato, el kinetógrafo o kinetoscopio. Faltan solamente 3 años para que los Lumière den a conocer su magnífico invento en la famosa sesión pública del Salón Indian del Boulevard des Capucines el 28 de diciembre de 1895. Unos meses después, Alexandre Promió da a conocer el cinematógrafo en Madrid. Y en 1897, no sé si lo hemos dicho, un 2 de octubre como hoy, el cinematógrafo viene a nuestra ciudad, al Teatro de Rozas. Y así nos colocamos al principio del bucle. Y ahora podría yo volver a contar todo lo que he contado, pero prefiero dejarlo aquí y situarles en la primera página del libro y haberles inculcado algún interés para que emprendan su lectura y esta les resulte grata. Muchas gracias.